Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ya saben de qué vamos a hablar, del final, la quinta temporada de The Voice. Y justamente para eso tenemos otra vez aquí a Servando García. Hola. Qué bueno que estés aquí otra vez con nosotros. Y aquí en medio tenemos uno de los tomos de The Voice, son 10 tomos, este es el noveno. O sea, muy cercano a lo que vimos en la serie. Hasta cierto punto vamos a hablar de eso. Porque, fíjate, me llama la atención este proyecto que está en Amazon Prime. Como dije anteriormente, quinta temporada. Creador Eric Kripke. Basada en las novelas gráficas de Garth Ennis. Que por cierto es un escritor. No voy a decir la palabra, pero es no por hasta cierto punto dentro de los cómics es así. También tiene Preacher y otra clase de contenido. Y esta serie de Amazon Prime, pues yo creo que a mucha gente le voló la cabeza desde un inicio. Estoy haciendo toda esta introducción porque nunca hemos hablado de este proyecto. Le voló la cabeza a la gente justamente por su contenido. Es muy bestia, es muy salvaje, es muy gráfica a nivel de todas estas temáticas, ¿verdad? Entonces, por fin llegamos a su finalización con una quinta temporada que ha sido muy pues bipolar la crítica. Algunos dicen que es malísima y que es una decepción, y a otros les ha gustado. Aquí la pregunta, Servando, ¿a ti te gustó? ¿Qué te pareció esta última temporada? A mí me gustó mucho esta temporada. Creo que yo me había quedado con un poquito mal sabor de boca con la tercera temporada porque sentía que ya estaban alargando demasiado la historia. Pero esta temporada me gustó bastante. O sea, sí siento que, al menos en mis expectativas, se desarrolló bien y se cerró muy bien la historia. Fíjate que a mí también me gustó. Vamos a estar de acuerdo. De hecho, es más, lo habíamos platicado anteriormente porque hablábamos cada semana después de cada episodio y así. Y lo comentábamos. No entiendo el por qué la crítica, principalmente especializada, está decepcionada de la serie. A mí me parece que tiene el mismo nivel esta temporada que las anteriores. Los personajes creo que tienen un buen desarrollo. Las actuaciones son geniales. La verdad, este señor que hace el personaje de Homelander, no sé qué piensas tú, es uno de los mejores villanos que hemos visto en la televisión. Porque tiene la misma capacidad. A final de cuentas, esto es una sátira a los superhéroes, ¿no? Y por ende estamos viendo personajes como el Homelander, que es un Superman, hasta cierto punto, Sí. y vemos a Soldier Boy, que es un Capitán América, y ahí tenemos muchas conexiones. Deep es Aquaman, Black Noir es Batman, el otro es Flash, o sea, así estamos. Entonces, este Homelander, creo que se llama Anthony Starr, Sí, el actor. el actor. De veras que tiene la misma capacidad de ocasionar terror a ocasionar lástima. Y es más, y de repente en una secuencia de 2 minutos. Entonces, no sé qué te parezca los personajes, el desarrollo, los actores. Bueno, primero la crítica, yo creo que en mi punto de vista, toda esta crítica de todos los productos se ha estado generalizando a un nivel exagerado. Eh, a mí me llama mucho la atención que hace poquito vi unas publicaciones de cuando salió El regreso del Jedi, donde gente Mm, decía que este personaje no sirve, este personaje no tiene nada. Y no me sé. di cuenta que es básicamente lo mismo, tal vez ahora tenemos más voz con las redes sociales, pero a veces siento que a la gente no le gusta nada, la verdad. Está doliendo lo que estás diciendo, el regreso al Y Jedi, de sí, tanto o sea, cariño que le tenemos, ¿no? que era algo, y en su momento era creo que una crítica de periódico, y que en su momento decían que no servía, que vaya X, ¿no? Entonces, sí, siento que no, que las críticas a veces son un poquito exageradas. En cuanto a la serie tiene una premisa, o la historia, en sí, nada más la serie, tiene una premisa que a mí me llama mucho la atención. Homelander tiene los poderes, pues, obviamente Superman, básicamente es pues un dios entre los hombres. Y a diferencia de Superman, pues, él decide usar sus poderes para su beneficio, para beneficio personal. Sí. Que creo que es algo que sería a lo mejor más real
si eso sucediera Claro, es más congruente. en la vida real, ¿no? Es más lógico. Más real, en la vida real. Sí. Porque esa premisa la vimos en aquella historia de Flashpoint, de Flash, donde él regresa al pasado y salva a su mamá. Y llega un punto en el cómic donde le dice el personaje, el Flash Reverso, le dice, tú regresaste a salvar algo tuyo, tú no regresaste a salvar algo por el bien de la humanidad. Entonces, no eres un héroe. Decía, tú regresaste para arreglar tu vida. No regresaste, ahí le pone el ejemplo de que para acabar con Hitler, para evitar la creación de la bomba atómica. Entonces, un héroe no eres, le decía. Entonces, esta me llamó mucho la atención esa parte y yo siempre decía, bueno, a ver, ¿y si sucediera que nosotros tuviéramos poderes, qué haríamos? ¿Seríamos buenas personas o trataríamos de dominar a todos? Y esta parte de Homelander es la premisa que a mí me gusta bastante porque siento que es algo pues muy cercano a la humanidad, ¿no? Claro. A lo que es el ser humano. Y partiendo de ahí, porque no es propiamente un villano como tal, ¿no? Es un héroe para la gente. Entonces, sí, como imagen. Partiendo de ahí, pues es una historia que me gusta bastante. Sí, y sirve mucho por eso para satirizar la cosa, porque tienes estos superhéroes o estas gentes superpoderosas y efectivamente se están comportando pues como se comporta cualquiera que tendría ese poder. Claro que Gar Tennis lo lleva siempre pegado a cuestiones, como digo, no por, porque no se puede decir la palabra, pero siempre es excesiva en todos los aspectos. De hecho, tiene muchos diálogos que, la verdad, te lo comentaba antes, que me da mucha risa la carta que deja Frenchie, por ejemplo. Ahora bien, por ende la serie no es para todo el público. Y si no te gusta ese contenido, pues va a ser aberrante, ¿no? El proyecto en general. Yo pienso que sale muy bien librado. Este final, que ha sido muy criticado, porque no sé, a lo mejor, como dices tú, a la gente no le gusta nada, pero también, pues a lo mejor mucha expectativa ocasiona que quieran un final mucho más épico, mucho más de explosiones, mucha más acción. Por cierto, creo que lo tiene, porque la pelea final de Butcher y Homelander me parece satisfactoria, pero la gente se queda un poco decepcionada, posiblemente por las expectativas de lo que había ocasionado la serie en muchos años y también que no saben de lo que va la novela gráfica, porque si ustedes han leído la novela gráfica, pues más o menos va de eso. Entonces no sé qué pienses justamente de esa secuencia final y de todo eso. Empezando desde el último capítulo, ¿no? Claro, cuando mataron al primer Black Noir, sí, inmediatamente, pues bueno, uno asume que el final no va a ser igual al de la novela al gráfica. de la novela gráfica. Sí. Entonces, pues yo sí pensaba que va a pasar. Te lo comenté en una ocasión, o sea, los finales, por lo general, en las series, un villano que hizo mucho daño, que dañó a mucha gente, al final, en el último capítulo encuentra un momento de redención, o muere de una manera muy fácil, o algo le pasa que no siento, al menos en mi caso no siento como que se hizo justicia, Claro. o al menos en una satisfacción personal de ver que pagó lo que hizo. Te comentaba el caso, por ejemplo, de la última temporada de Juego de Tronos. La manera en que muere Cersei. Y no me. Sí, o sea, súper rosa. sí, sí. Sí. Entonces, en el caso de Homelander, pues eso a mí me produjo hasta una satisfacción muy personal, ¿no? De ver lo que le pasa al final, que a fin de cuentas, creo que la temporada empieza de una manera donde él ya va teniendo un narcisismo hasta cierto punto ridículo, ¿no? De Sí. empezar a creerse un dios y ver a la gente que no puede hacer nada. O sea, una persona que decir, me hablaste feo, te mato. Entonces, digo, o sea, ya yo esperaba un final así donde digo, oye, pues algo le tiene que pasar. Y al menos en mi percepción fue algo muy satisfactorio ese último capítulo. Y por cierto, yo creo que esa satisfacción llega también gracias al actor, porque no sé si sepas que el último monólogo que se avienta, lo que le dice a Butcher, cuando le está rogando, Sí, sí. no vamos a decir qué le está diciendo, pero porque está ya súper censurado este video, pero el actor, eso no venía en el guión. Esos son diálogos que él se aventó ahí y pues
está muy bien. Pero a mí a mí me gustan mucho las películas mexicanas, porque de alguna manera siento que hablan como hablamos nosotros, o sea, y hablan, es un lenguaje callejero, un lenguaje coloquial, y en esta serie, pues también el lenguaje pues, de malas palabras, de todo tipo de cosas, pues De creo doble que le da un sentido. poquito más de realismo. Yo la vi doblada en español. Yo tengo algo así muy, no sé, si la empiezo a ver en español, la veo en español. Si la empiezo a ver en inglés, ya la termino viendo en inglés. Porque te acostumbras a las Sí, de alguna voces. manera me acostumbro ahí. Por ejemplo, Friends siempre la vi en inglés y en español no me produce nada. La teoría del Big Bang la empecé a ver en español y esa en inglés no me da risa. O sea, no sé, es algo muy propio que tengo yo. Entonces esta pues la empecé a ver en español. Eh, ahí sí, yo la intenté ver con mi mujer y ella me dijo, esto no es para mí. Sí, Pues claro, claro. esto a mí esto no me Fíjate que gusta. es una serie que tiene mucha testosterona, ¿eh? Entonces, Sí, en general. y pues bueno, todo bueno, ella es una persona mucho más seria que yo, afortunadamente. Y me dijo, esto no es para mí. Y no quiso verla conmigo. Sí, Entonces, mi hija, obviamente, pues menos, ¿verdad? sí, sí, Entonces, no. pero es una parte que a mí me gusta porque siento que le da pues un realismo, ¿no? A como es la vida real. Eh, a mí este personaje de Soldier Boy fue mi favorito de la serie, la verdad, de esta Claro. temporada. La forma en que habla, la forma en que contesta, la forma en que golpea, o sea, se me hace Un gran padre. un gran padre. Sí, sí, la verdad, digo, muy atinado en mi punto de vista todo. Sí, a lo mejor el final, la forma en que Kimiko obtiene los poderes para pues, desarmar a Homelander, se me hizo un poquito, no sé, medio fantasioso, digo, a pesar de que es ciencia ficción. Pero bueno, creo que te lo dije, están dejando mucho para el último capítulo y no va a ser un capítulo de una duración mayor. ¿Qué va a pasar? Digo, siento que en mi punto de vista se termina bien, que incluso a pesar de que no era un final fiel a la novela, sí le meten muchos elementos que vienen ahí en esa parte, entonces también esa parte me gustó bastante, porque en sí no era una serie, un cómic que yo trajera en el radar. Sí lo Ujú. conocía así, pero yo no, en realidad nunca lo había leído. Y muy diferente, obviamente, a lo que hace Marvel, lo que hace Ah, sí. DC. Y me hizo interesarme también por eso, por esa cuestión de esta historia. Digo, porque pues, si te pones a leer cómics, pues nunca acabas, ¿no? Igual siento que viene a refrescar un poquito a lo que estamos acostumbrados, por el tipo de contenido, ¿no? Sí, claro. Fíjate que, bueno, sí, Soldier Boy es un personajazo. De hecho, desde que salen, empieza en la tercera Creo temporada, que sí, ¿verdad? Y luego lo si duermen, mal no en recuerdo, la sí. cuarta ya no, y luego en la quinta otra vez regresa. Es un gran personaje. La conexión y la química que tiene con Homelander Ujú. está genial. Y sí, desde que quitan el personaje de Black Noir, ya nos estábamos dando cuenta que ya no iba a haber la temática de la clonación y este tipo de cosas. Como te decía, yo cuando lo platicamos, yo creo que el final es correcto, mas no te explota la cabeza porque efectivamente no tiene giro de tuerca como lo tiene la novela gráfica. Ahora bien, eso es bueno, por un lado, porque al tener un giro de tuerca en la novela gráfica, el personaje de Homelander se vuelve menos villano. Porque entonces quiere decir que no todo, o sea, todo lo que te habían planteado que había hecho el personaje, Ujú. pues no todo, no en todo estuvo involucrado, estaba también Black Noir. A diferencia de esta serie, o sea, aquí sí era Homelander y todo era Homelander y todos los demás, porque hay que ser sinceros, todos los que le ayudaron a este personaje era por miedo a él, más que por una cuestión ideológica o por una cuestión así. De hecho, justamente de eso va esta última temporada con la segunda llegada de Dios y que él y que si le creían o no. Entonces, creo yo que si hubiéramos tenido lo de la novela gráfica hubiera gustado menos a la gente que no la conoce, porque entonces hubieran dicho que, ya ves estos nuevos términos, ¿no? De, ay, es que desestructuran al personaje, o lo funan, o lo minimizan. Bueno, eso hubiera pasado con Homelander. Y pues le hubiera quitado todo lo mítico que carga este personaje. Para mí, a nivel técnico, se mantiene el ritmo. Es llamativo, los episodios son bastante extensos, porque si hay algunos que duran más de una hora. Sí es una serie de mucho diálogo. Ahora bien,
La novela gráfica también. Entonces, creo que se mantiene. No sé a ti qué te parezca, tú que has leído tantos cómics. A mí sí me cansa un poco que haya tanto diálogo. Me refiero a los cómics. En la serie también puede pesar un poquito, porque sí hay demasiado. El desarrollo principal se basa mucho en diálogo. Entonces, sí, no es incorrecto, pero también no le pega a toda la gente. Es que yo creo que los cómics de Marvel o los cómics de DC o las historias siempre traen un componente moral, ¿no? Claro. Siempre al final hay algo, el héroe evita, por ejemplo, hay héroes que tienen su código de no matar. Entonces, esa es la principal diferencia que yo siento. En los cómics de Marvel, yo lo comenté una vez, siempre el héroe tenía cierta clase de poder, pero a su vez esa condición le hacía tener alguna desventaja o alguna situación en su vida que lo hacía infeliz. Eh, los primeros cómics de Superman, pues era un personaje poderoso, ¿no? Que nadie podía con él, pero siempre tenía un componente moral, y incluso muchos de nosotros crecimos leyendo eso o viendo esas caricaturas y de alguna manera te va generando hasta una cierta enseñanza, ¿no? Ujú. Y en el caso de historias como esta, de The Voice, donde no está esa parte, donde, pues repito, la gente se comporta tal vez más como un ser humano real que como un personaje creado, donde pues, la corrupción que ellos pueden tener, las consecuencias de lo que vivieron, pues los hacen actuar de maneras como, repito, actuaría una persona. En el caso de Butcher, por ejemplo, que al final que él pues consigue matar a Homelander y él aún así sigue con esa, bueno, que hay el punto de quiebre donde se le muere Terror, ¿no? Se le muere el perrito. Ah, claro. Sí, 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 sí. Y él sigue yendo más allá, y incluso pues no se detiene, más que con cuando le disparan. Sí. Y eso es una cosa que no veías mucho o no ves mucho en los historias de Marvel o DC, que sí es cierto que hay historias muy crueles, pues no así como esta, ¿no? Entonces, que sí también que los héroes sean similares, parodias. Yo a veces pienso, bueno, hay un universo, por ejemplo, los mutantes de Marvel, hay un universo tan grande que inventar un personaje con poderes nuevos, pues también está medio complicado, ¿no? Sí, está complejo. Medio complicado, y pues siempre está el Superman, siempre está esta parte, ¿no? Pero en sí, eso es lo que más me gustó de esta historia, que pues yo creo que es algo que ¿por qué no puedes decir, ay, si yo tuviera poderes, salvaría a la gente, haría el bien, y a lo mejor si los tuvieras, quién sabe en realidad cómo te comportarías? Y eso es lo que más me gustó de esta historia. Sí, y fíjate que qué bueno que recuerdas lo de Butcher, porque pasa lo mismo que con Homelander en la novela gráfica. O sea, el final es el mismo, pero no cómo se desarrolla, porque Butcher en la serie, a pesar de que sí no se contiene y va hasta las últimas consecuencias y entonces quiere propagar todo esto, pero como que duda y ya no lo va a hacer, pero luego ya le llega el disparo y en la novela gráfica realmente termina siendo el villano. Entonces, ves cómo la serie es más sencilla de entendimiento porque existe el bueno y existe el malo, a pesar de sus grises, pero sí existe más. Y la novela gráfica pues es mucho más ambigua, o sea, aquí sí el héroe y el villano viene siendo el mismo, obviamente es más realista, pues como tú lo estás diciendo, o sea, si ocurriera todo esto, porque ojo, esto del complejo B es es maravilloso porque no nacen así, habían sido construidos de esta forma, entonces todo se sale, o sea, a pesar, sí cierto, tiene elementos de fantasía, de ciencia ficción y todo, pero sí es muy hiperrealista lo que estamos viendo. Entonces, creo yo que a mí me parece un buen final. La verdad, no esperaba más. Yo creo que tiene un buen cierre. Oye, comparado con otras, como dijiste ahorita, Game of Thrones, o incluso series buenísimas, muy laureadas, como Los Sopranos y cosas así, que verdaderamente tienen finales, muchos incluso demasiado abiertos, para mi gusto. Y aquí te cierran todo, todos los círculos. Sí es cierto, en el último episodio logran cerrar casi todo lo que abrieron.
Entonces, a mí me parece bastante convincente. ¿Qué calificación le pondrías a esta temporada? No a la te voy a decir a esta temporada y luego a la serie completa. A esta temporada, yo creo que igual me iría arribita. O sea, en mi percepción, o sea, 8.5, 9, o sea, por ahí. Porque sí me gustó mucho. Ok. Sí me gustó bastante. ¿Y la serie entera? La serie en general, yo le pondría un... uf. Mira, sí se me hizo muy larga. Sí se me hizo muy larga, la verdad. Siento que la historia la estiraron mucho. Yo le pondría un 8. Un 8. 8.5. Un 8. 8.5. Yo a esta temporada le pongo 8.5 también. O sea, a mí de veras me sorprendió incluso porque yo de veras pensé que se iban a sacar cosas de la manga o así, ¿no? Lo típico Deus Ex Machina, como dice, ¿no? Ah, otro Deus Ex Machina. Y estoy de acuerdo. Yo a la serie en completo sí se me hace... Creo que tiene en momentos un poco problemas de ritmo. Hay capítulos como Hero Gas, que en el cómic es brutal. Aquí está mucho más sintetizado, ¿verdad? Pero era convincente y sí, a mucha gente, wow, es una maravilla. Pero había episodios que sí tenían algo de paja. Entonces sí, a la temporada le pongo 8.5, pero a la serie sí le pongo 8. O sea, sí me parece recomendable para la gente, pero como dices tú, cierto público. Si te Sí. gusta este contenido, si te gusta este tipo de violencia gráfica desde, pues desde imagen y verbal, y que te gusta también el sentido del humor, principalmente negro, el humor negro, porque está lleno de eso. Entonces, para todos los fans de Tarantino y esa clase de cine, les va a encantar. Igual la novela gráfica es muy recomendable, pero sí es pesadita porque, insisto, hay muchos diálogos. Entonces, muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Ya próximamente vamos a sacar más material porque estamos, como dices tú, hay demasiadas posibilidades y tenemos muchos pendientes. Y gracias a ustedes si llegaron aquí al final del video. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, es gratis. Píquenle a la campanita para las notificaciones y compartan el contenido si les gustó. Aquí abajo pueden poner todos sus comentarios si les gustó el video, si no, si están decepcionados también de la serie, como la crítica especializada. Al final les dejo las redes sociales para que nos sigan y como siempre, aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material.